día, niños, ¿cómo están? ¿Recuerdan, niños, qué es la ciencia? Lo habíamos conversado, ¿no? En nuestros comentarios, en las investigaciones que hicimos aquel día, descubrimos que la ciencia es una rama del saber humano, ¿no? Que tiene un conjunto de conocimientos, ¿no? Conjunto de conocimientos objetivos y que se pueden verificar, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con el estudio de la naturaleza, en parte. Y pues también hablamos que la ciencia usa un método científico, ¿no? Siempre se pregunta, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cuál es la razón? ¿No? Y por eso, a su vez, la ciencia se divide en ciencia formal, ciencia factual. Entonces, nosotros en esta ocasión vamos a ver una de las ciencias factuales, ¿sí? En esta unidad nos vamos a enfocar en esta tercera unidad en lo que viene a ser una ciencia factual natural que es la química. ¿Listo? Entonces, aquí la tienen. ¿Qué es la química? ¿No? La química es la ciencia que estudia las propiedades y la transformación de la materia, ¿no? A ver, veamos su cuadernillo. Así es, la química es una ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades y la transformación, o sea, los cambios que esta materia va a sufrir, ¿no? Vemos también que la química estudia internamente a la materia. Es decir, se ocupa de la composición de la materia. Por ejemplo, ¿no? A un químico le va a interesar estudiar de qué está compuesta, en este caso, como vemos esta imagen, la materia viva, ¿no? Él se pregunta, ¿por qué, ¿por qué este animal está vivo? ¿No? ¿Qué tiene su materia? ¿De qué está compuesto? ¿No? ¿Cuáles son estos componentes? Y pues haciendo ciertas investigaciones, resulta que los seres vivos están compuestos por el chon, ¿no? Entonces, ¿qué ciencia usó este científico, ¿no? Para poder determinar, obtener este resultado, ¿no? Aplicando el método científico y utilizando en este caso la rama, el saber de la ciencia, de la química, ha podido llegar a esta conclusión, ¿no? Que es verificable en la realidad, ¿no? Entonces, continuemos. Aquí está. Entonces, ¿qué estudia la química? La química intenta explicar los fenómenos químicos que ocurren en la naturaleza, las reacciones metabólicas, ¿no? Por ejemplo, los estados de la materia. Ya saben, por ejemplo, cómo es que se puede pasar una materia, un material de estado líquido a sólido, a gaseoso, ¿no? E inversamente. Los elementos químicos, ¿no? Ya saben, por ejemplo, tienen el radio, tienen oro, la plata, ¿no? El mercurio, el oxígeno, el hidrógeno y las reacciones que éstas tienen, ¿no? ¿Qué pasa si yo mezclo, por ejemplo, dos sustancias con el agua y el aceite, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué reacción se puede obtener en esta mezcla? Entonces, todo esto estudia ¿quién? La química. Listo, ¿no? Por ejemplo, también puedes, gracias a la química, saber que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la química? Bueno, a ver, la química ha tenido una gran influencia, ¿no? Sobre la vida de nosotros, del ser humano, ¿no? Mediante esta ciencia se ha logrado desarrollar técnicas, ¿ya? Para sintetizar sustancias nuevas, en algunos casos mejores que las naturales. ¿Qué quiere decir esto? A ver,
Nosotros tenemos materiales naturales, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en la parte de los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque provienen de la naturaleza, ¿no? Estos pueden ser de origen animal, vegetal, mineral. En el caso de origen animal, ¿no? Puedes obtener material como la lana, el cuero, la piel, las plumas de las aves, ¿no? De origen vegetal puedes tener la madera, puedes extraer el algodón de la naturaleza. También puedes obtener el petróleo, el gas natural, el carbón, el oro, la plata, ¿no? En las minas, ¿no? Todos estos materiales provienen de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ellos, gracias a las técnicas, ¿sí? Acá está, gracias a las técnicas que se ha desarrollado con la química, ¿sí? Se pueden obtener de ellos materiales artificiales, ¿sí? Estos materiales artificiales son elaborados por nosotros, por los seres humanos, por los científicos, por los que estudian esta rama de la química, ¿no? Lo pueden obtener de los materiales naturales, obtienen los materiales artificiales como el plástico, ¿no? Que proviene del petróleo, como el papel, el cartón, que proviene de la madera, tienen el ladrillo, que proviene de la arcilla, el vidrio, ¿no? Todos estos materiales del lado izquierdo son materiales artificiales obtenidos de los materiales naturales, ¿no? Por ejemplo, el vidrio proviene del sílice, ¿no? Los sílices son materiales naturales. Entonces, todo esto ha permitido, ¿no? La ciencia, la creación de nuevos, en este caso la química, la creación de nuevos materiales, ¿no? Como acabamos de ver el plástico, también podemos obtener alimentos procesados, ¿no? Los alimentos procesados, por ejemplo, tienen acá, imaginemos un cerdo, ¿no? Pueden obtener, ¿qué? Los embutidos, son alimentos procesados, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, de ciertas hojas, ¿no? De la naturaleza, pues pueden obtener ciertos medicamentos. Listo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que así como la química, así como esta ciencia, la química, ayuda y facilita la vida del ser humano, lamentablemente también pone en evidencia peligros que atentan con la vida en la Tierra, ¿no? Como por ejemplo los materiales radioactivos, ¿no? En este caso, sucedió un hecho muy trascendente, ¿no? en la historia con respecto a la contaminación ambiental y con respecto a una de las posibles causas del cáncer, ¿no? Por ejemplo, el accidente de Chernobyl, ¿no? Fue un accidente que fue el peor accidente que ocurrió aquí en una central nuclear, ¿no? Explotó esta central provocando una radiación, ¿sí? Y dejando en el exterior sustancias tóxicas, ¿no? Este accidente provocó un gran impacto ambiental, ¿no? Y pues obviamente puso en riesgo a la vida de muchas personas, ¿no? Este día, esa vez que sucedió el accidente y aún continúa todavía con ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasó, ¿no? Por eso hay ciertos materiales radiactivos, como menciona acá, que nos pueden causar el cáncer, ¿no? La elaboración de los pesticidas también, ¿no? Tienen compuestos tóxicos que se pueden acumular en las células de cualquier vivo, ¿no? Y también puede llegar a ocasionarnos un terrible cáncer. Pero no podemos enfocarnos. Yo creo que esto es un conocimiento profundo y tan importante que depende, creo yo, de la persona que utilice esta herramienta, este conocimiento, ¿no?
Entonces, por eso es bueno formar profesionales con valores, que sean personas buenas, para que usen esta herramienta de una manera adecuada en beneficio de las personas, más no en contra, ¿no? Más no exponiendo la salud, por ejemplo, en este caso, de las personas, ¿no? Entonces, por eso la química, pues, tiene sus ventajas, ¿no? Como por ejemplo, gracias a ella podemos obtener productos de limpieza en nuestro hogar, ¿no? Y debido a esto podemos ser personas higiénicas, también podemos obtener alimentos, ¿no? Que de repente en su momento se pueden descomponer, pero con la química podemos hacer que estos alimentos nos duren más tiempo. También podemos obtener los cosméticos, el calzado, la tecnología o aparatos electrónicos y obviamente también ayuda a la salud. Por ejemplo, ahora la química va a ser muy importante, ¿no? En lo que viene a ser ahora el descubrimiento, por ejemplo, de la vacuna para el COVID, ¿no? Entonces, por eso decimos que la química también es importante porque es usada como una ciencia auxiliar que ayuda a otras ciencias para que éstas puedan seguir con sus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, la química ayuda a la biología, a la física, a la medicina y a la geología, ¿ya? Por eso por aquí, a ver, les tengo a una científica premio Nobel, Marie Curie, ¿ya? Por ejemplo, ella hizo un descubrimiento muy importante. Descubrió los elementos del polonio y el radio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ella también tiene, por ejemplo, una historia muy bonita con respecto, bueno, el lado del lado ventajoso de sus descubrimientos, ¿no? Ella, por ejemplo, ¿no? Pudo crear un invento de rayos X portátiles, ¿no? Hizo unas mejoras en los rayos X portátiles y en un cierto combate, en una cierta guerra en el país en el que ella se encontraba, pudo salvar vidas con esta mejora en el aparato de los rayos X portátiles. Y por lo tanto, como ven, su descubrimiento que tuvo que ver con química, a su vez tuvo que ver con física, ¿no? Con biología y medicina porque salvó personas, ¿no? Y por eso. Entonces, miren, aquí podemos ver, ¿no? El efecto negativo, por ejemplo, las bombas, ¿no? Que se usaron en las guerras mundiales, ya, listo, ¿no? El efecto negativo, ¿no? Que puede causar destrucción, pero también hay el efecto positivo, ¿no? De lo que acabamos de ver, ¿no? Aquí está, ¿no? Que nos ayuda a ser personas para poder satisfacer nuestras necesidades básicas de una mejor manera. Entonces, como digo nuevamente, todo depende de cómo la usemos y también en qué cantidad, ¿no? Todo en exceso, pues, trae una desventaja. Entonces, todo tiene que ser medidamente y con cuidado. Bueno, entonces, por el día de hoy, nos vamos a quedar en esta parte del tema. ¿Listo? Hasta pronto, niños. Cuídense mucho.